Hola familia de Nativa, mi nombre es Nancy y esto es Nativa Events y traigo un nuevo video que espero sea de su agrado. Muchas personas me lo han pedido desde hace un tiempo atrás y ahora decidí hacerlo. Lo que les voy a estar enseñando a hacer va a ser cómo hago yo mis globos de 24 pulgadas con helio y le vamos a estar agregando estas ramas verdes. En vez de que tengan un hilo, será con una guirnalda de hojas. ¿Están listos? ¡Vamos! Para este video lo que vamos a necesitar va a ser lo siguiente: un globo de 24 pulgadas. Vamos a necesitar high float. Yo sé que por ahí les he dejado más videos referente al high float, pero han sido para globos más pequeños. Entonces, bueno, ahora van a ver cómo lo utilizo. Vamos a necesitar una guirnalda de hojas. Esta, bueno, tú la puedes conseguir en Amazon. Yo la conseguí en Amazon. Y claro, vamos a necesitar nuestro gas helio y vamos a necesitar las letras. Si ustedes no tienen una máquina Cricut como la que yo tengo, pueden utilizar algunas otras letras. Si ustedes viven en México, hay papelerías donde ya te venden las letras, que son como calcomanías, solamente las pegas, o stickers, no sé cómo las conozcan en sus países, pero hay mil maneras, o simplemente con plumón. Hay plumones especiales para globos que pueden utilizar. Entonces yo les voy a estar enseñando mi paso a paso y espero que sea de su agrado. Comencemos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser agregar el high float a nuestro globo, y como es bien sabido, el high float se agrega la cantidad dependiendo el tamaño de tu globo. Entonces les voy a enseñar cómo lo realizo yo. Vamos a introducir el pico hasta el final de tu globo de esta manera. Vamos todo lo vas recorriendo, si ves cómo lo hago, y tienes que llegar hasta el final. Aquí está mi final, como se pueden dar cuenta. Entonces lo que vamos a hacer, en los videos anteriores yo les enseñé que era un poquitito para los globos de 11, un poquitito más para los globos de 17, pero este es de 24. El high float, se los recuerdo, lo que hace es que me mantiene el globo por mucho más tiempo, o mantiene el helio dentro del globo por mucho más tiempo, es decir, recubre el globo y el helio empieza a salirse muy lentamente. Entonces, si no lo inflas con high float, este tipo de globos, pues te dura menos tiempo, y con high float te puede durar más tiempo, ¿ok? Cuando le pones letras de vinil a tu globo de helio, yo no recomiendo que lo hagan el mismo día, sino el día de su entrega, porque los globos pierden helio y las letras se van a empezar a deformar un poquito, como si se estuvieran despegando del globo, porque tu globo va a perder aire. Entonces las letras las deben de poner el día de la entrega. Súper tip importante para quienes no lo sabían. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Fíjense cuánto pump voy a darle y vamos a bajar lo suficiente para tener la mayor cantidad de producto. Yo le di casi el pump completo. Empiezo a retirar el globo, si se fijan ya quedó acá, pero yo misma con el globo, antes de terminar de retirarlo, voy a limpiar mi boquilla de mi high float, pero lo limpio con esta parte, que no quede residuos aquí de high float. Al inicio puede ser que lo dejes aquí, no importa, con la práctica vas a ir aprendiendo. Y como vieron, yo le puse casi el pump completo, llegó casi hasta abajo. Si fuera un globo de 36 pulgadas, sí lo ponía totalmente hasta abajo para que puedan recubrir todo su globo. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a esparcir todo el producto entre todo el globo. Entonces simplemente hacen esto. Si se fijan, yo para nada he tocado la boquilla del globo, no se toca. Entonces vamos a esparcirlo de esta manera, todo, y vamos a proceder a inflarlo con el gas helio. Primé mi tanque de gas de helio para que vean cómo lo vamos a hacer. Aquí tengo yo la guirnalda, yo ya la saqué de su bolsa. Como pueden ver, creo que es aproximadamente
5 pies. Y yo lo que voy a hacer en este caso va a ser lo siguiente. Yo esta parte de mi guirnalda tenía ese pedazo como de alambre, entonces lo vamos a doblar porque esto nos puede tronar el globo. Y lo único que voy a hacer, probablemente lo pueda meter con un medio twister. Lo único que hice fue ingresarlo y ahí mismo le voy a dar unos amarres. Asegúrate bien de cubrir bien tu alambre porque no queremos ningún incidente. Aquí están. Si ven cómo quedó de esta manera. Esto a lo mejor lo pueden recorrer o ya vemos. ¿Ok? Ese es el primer paso. El siguiente paso va a ser inflar nuestro globo. Vamos a asegurarnos de abrirlo. Y recuerden siempre tener sus tanques de helio asegurados. Yo ahorita digo, lo moví para fines del video, pero siempre deben estar asegurados, solo por precaución y más si tienen niños. Vamos a tomar nuestro globo previamente con nuestro high float y vamos a comenzar a inflar. Ya terminé de inflar el globo, aquí lo tengo en mi mano y solo no lo he amarrado para que vean un detalle. Este es mi globo de 24 pulgadas, ¿ok? Si tienen la duda hasta dónde inflar, bueno, como pueden ver, aquí tiene, yo le llamo un chichón, no sé cómo le llamen ustedes. Tiene un exceso, es decir, está ovalado. Eso quiere decir que está por encima de las 24 pulgadas. Entonces yo hago esto porque recuerden que pierde aire. Entonces para mañana probablemente ya tenga menos chichón o menos esta parte y va a estar perfectamente. Y yo lo hago por eso, porque pierde aire. Dependiendo qué día lo infle, por ejemplo, yo hago la entrega mañana de este globo y va a perder el aire correspondiente o necesario para que no tenga este chichón. ¿Ok? No sé cómo le llamen ustedes, discúlpenme, yo así le llamo. Entonces, esta es la manera. Este es un globo de 24 pulgadas. También hay que tener en cuenta las marcas. Por ejemplo, la marca de Betalitex. Yo sé que es una marca que su globo es muy stretch o muy expandible. Y yo sé que puedo, es más, hasta le puedo agregar un poco más de aire y no pasa nada. Pero hay otras marcas, a lo mejor, bueno, Tuftex es igual, pero por ejemplo Qualitex, probablemente tus globos sí los tienes que inflar casi al tamaño un poquitito más, pero puede ser que se puedan tronar. Entonces tú vas a ir aprendiendo poco a poco, en base a la práctica, qué marcas sí y qué marcas no. Todas son excelentes, solamente hay que aprender a distinguir el látex de todas las marcas, ¿ok? Ahora vamos al amarre. Aquí tengo mi guirnalda. Lo que yo voy a hacer es, aquí tengo mi guirnalda, el pedazo que le dejé agregado, lo voy a amarrar con eso. Es decir, yo coloco mis 2 dedos y coloco esa parte del exceso del twister entre mis 2 dedos. ¿Ven cómo la tengo? Lo detengo y voy a girar de esta manera. Recuerden estar seguros que el piquito del alambre no voy a reventar nada. Y amarrar. Es decir, mi twister va a quedar por dentro del amarre que estoy haciendo y solamente jalo. Saco mis deditos y este se quedó dentro. Entonces amarramos sin soltar ninguno de los dos y recuerden estirar bien o amarrar bien. Si ven bien aquí, mi globo ya está flotando y aquí tiene mi guirnalda, pero si yo lo suelto queda ahí, ¿vieron? No necesitamos ninguna pesa, solamente hay un pero. El pero es, este globo es para mañana, va a perder aire. Ahorita con este aire que tiene, queda más arriba que yo y está perfecto. Este globo es para el cumpleaños de un niño que cumple 1 año y le van a tomar fotos. Entonces lo querían personalizado y va a llevar estas ramas. Pero el día de mañana lo más probable es que no va a estar flotando así. Probablemente esté más abajo
porque va a haber perdido aire y la guirnalda va a estar muy pesada para él. Entonces, lo que yo les sugiero es lo siguiente. Digo, no necesitamos ninguna pesa porque está perfecto, no se va a ir. Y si el día de mañana necesitamos que suba más, lo único que haces es cortar un poco de las ramas. Como ven, tiene bastantes, le puedes cortar unas ramitas y va a tener menos peso, entonces va a flotar un poco más arriba. Ese es un súper tip que la verdad nadie se los dice. Esto pasa lo mismo con esas guirnaldas de papel, esas que ven hermosas, pasa exactamente lo mismo. Al momento de hacer eso tienes que calcular bien qué tamaño de globo estás haciendo y cuánto papel le vas a poner. Por eso es bien importante que hagan este tipo de cosas, o las de papel lo hagan con globos mayores a 24 pulgadas, porque es mucho peso. Si van a hacer globos de 17 pulgadas, van a utilizar muchísimo menos o algo muy finito, o sea, algo muy delgadito. Y si son de 11 pulgadas, olvídenlo, solo pueden utilizar un pedacitito aquí, porque el de 11 pulgadas si no va a caer en el suelo. Espero que todos estos tips les esté ayudando, y si tienen alguna duda o algún comentario me lo dejen aquí en la cajita de los comentarios. Y ahorita es el momento de invitarlos a que se suscriban a mi canal, denle a la campanita para que les notifique cuando hay un nuevo video, y no olviden seguirme en mis redes sociales. Recuerden que me encuentran como Nativa Events en Instagram, en Facebook, en TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Como ven, esta parte no me gusta nada, entonces lo único que voy a hacer, yo le voy a poner probablemente un listón con un moñito aquí para que lo tape y se vea más lindo. Espero que les haya gustado este video, los espero en un siguiente video, y al final de este video les voy a dejar el resultado con las letras, porque esas no las voy a hacer hoy, sino las voy a poner hasta el día de mañana. Muchas gracias, familia Nativa, me dio un gusto que estén aquí conmigo una vez más. Muchas gracias, los quiero mucho. ¡Chao!